GTV es el lugar. Diversión sin parar. Temas especiales. GTV presenta. GTV presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Orgullo Heterosexual TV a través de este gran medio de comunicación como lo es GTV y GTV1. Y también estamos totalmente en vivo en nuestra página Orgullo Heterosexual. Bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de la programación de GTV. Les recuerdo que GTV no solamente está en Facebook, sino que también lo pueden buscar en YouTube, en Spotify. Y bueno, en las diferentes redes sociales siempre va a aparecer como GTV. Saludos muy especiales. Estamos a las 8 en punto, en hora de Baja California, allá en Tijuana, y a las 9 de la noche aquí en Centroamérica y México Centro. Muchísimas gracias, de verdad, por siempre preferir la programación de GTV, que es una programación variada, es una programación donde usted puede encontrar diferentes programas con diferente contenido. Así que invitados a que no le cambien, invitados a que estén siempre atentos a GTV. Bueno, en este programa hablamos de tantísimos temas, de muchísimos temas. Y hemos hablado por ejemplo, en el primer programa que tuvimos, que este programa arrancó el 2 de agosto, hablamos de ideología de género, parte 1, ideología de género, parte 2. Hemos hablado también de sexualización temprana de niños y niñas, daños a los niños a través de los dispositivos electrónicos, dispositivos electrónicos, y también hablamos el último programa de geopolítica del conflicto de Palestina y el conflicto de Israel. Les pido disculpas porque ando con tos. Pero el tema del día de hoy, ya casi nos vamos con el invitado, el tema del día de hoy es autopercepción versus ideología de género en el contexto actual. Así que no se pueden perder este programa. Este programa va a estar buenísimo, porque el invitado que tenemos de hoy es un invitado de lujo. Hoy no nos vamos a ir hasta México, hoy nos vamos a ir hasta El Salvador, en unos minutitos hasta El Salvador, porque ahí está el invitado del día de hoy, que ya casi se los presento, en unos minutitos se los presento. Bueno, invitarles, si no se han suscrito a GTV, si no siguen a GTV, a que sigan a GTV, que lo sigan, que se suscriban, que vayan a YouTube, que se suscriban, que se suscriban en Facebook y que también vayan y busquen los programas en Spotify. También visiten nuestra página Orgullo Heterosexual, que tiene ya más de 150,000 seguidores, específicamente 155,000, y ya vamos por 156,000 seguidores. De verdad, gracias a todos los que nos ven a través de esta página, Orgullo Heterosexual, que es una página que defiende la vida de la familia tradicional. Bueno, yo no le quiero quitar mucho tiempo al invitado del día de hoy, pero sí también les quiero pedir de favor que compartan este programa, compártalo en sus perfiles, en su perfil de Facebook, compártalo en sus páginas, compártalos a través de WhatsApp, pero comparta este programa para llegar a más personas. Si usted es una persona que cree en la familia tradicional, si usted es una persona que defiende los valores, si usted es una persona que le gustan estos temas, comparta este programa para llegar a más personas. Actualmente estamos llegando a miles de personas, pero podemos llegar a mucho más personas, podemos tener un alcance. Nuestra voz se tiene que oír aún más fuerte, porque si lo pensamos de alguna forma, estamos nadando contra corriente los que tenemos el pensamiento que aquí hablamos, de lo que estamos hablando, los temas actuales que hablamos aquí. Muchos dirían que vamos contra corriente, pero somos muchos, así que una forma de apoyarnos es suscribiéndose, dando like y compartiéndolo, el programa. Así que esa es la tarea. También les invito, por favor, a que nos escriban, haga su reporte de sintonía, de dónde nos escucha, de dónde nos está viendo, pero también atento al tema que se toca el día de hoy, al tema que se va a estar hablando el día de hoy,
para que usted también participe, para que también usted nos envíe sus preguntas, para que también usted haga sus comentarios. ¿Por qué? Porque usted que está al lado, detrás de la pantalla, ustedes que nos están viendo, usted, su opinión es muy importante y muy valioso su aporte en el sentido de que nos deje un comentario, su sintonía. Ustedes son muy importantes, así que su voz también se escucha en este programa. Bueno, continuamos este espacio Orgullo Heterosexual TV y nos vamos a ir hasta El Salvador en este preciso momento. Así que vamos allá. ¿Qué Hola tal? Harry, ¿qué tal? Ahí en cámara, sí, ahí en cámara estamos viendo al doctor Maynor Saldaña desde El Salvador. Él es médico, pero también es máster en psicología. Así que bienvenida, doctor, el día de hoy, dándole también las gracias por la disposición de poder compartir con nosotros el programa Orgullo Heterosexual TV. Gracias y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal Harry? Qué gusto estar aquí contigo, con mis amigos de GTV. Y bueno, esperemos que el día de hoy podamos pues expandir nuestra perspectiva respecto a esos temas que son complicados, delicados, pero que a la vez son muy importantes, especialmente en el contexto histórico que estamos viviendo, que son de muchos cambios, muchas revoluciones por todos lados, no solo en el aspecto social de guerra por todos lados que estamos hablando, pues de tensiones sociales y violencia, sino más bien en esta tira y afloja entre progresismo, conservadurismo y demás, y todo lo que está en medio, pues, que al final resultamos siendo todas las personas, ¿no? Entonces, qué bueno que está la oportunidad de discutir estas cosas como hombres también, que pareciera de que sí, como me llamó mucho la atención lo que decías, de que pareciera que estamos dando contracorriente, porque lo es. Lastimosamente en el contexto en que estamos, para rebelarse contra el sistema hay que casarse y tener hijos, es extraño. ¿Quién lo diría? Pero acá estamos. Así es, bueno, yo cuando veo esa palabra El Salvador, siempre me recuerdo las pupusas, así que, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir a El Salvador, lo que, lo que fueron las pupusas que, verdad, que dentro de la gastronomía salvadoreña, entre otras también, ¿verdad? A mí personalmente me encantan las pupusas, así que un saludo para todos mis hermanos salvadoreños, un saludo para todas El Salvador que quiero tanto, como también a toda la gente, a todos los que viven en Latinoamérica, que he tenido la oportunidad de viajar por muchos países de Latinoamérica, los Estados Unidos, que conozco bastante Latinoamérica y siempre uno se lleva un pedacito de cada país, ¿verdad? Así que Claro, también a sí. mis hermanos de México que nos escuchan desde Tijuana y más allá, también ellos saben también en México también el cariño que les tengo a todos en general, ¿verdad? Este año me tocó por cuestiones de trabajo ir a Uruguay y ir a Argentina y de verdad también envío un saludo muy especial. Bueno, doctor, yo creo que el público, las personas están esperando este tema el día de hoy, porque es que este tema, con solo el título que tiene, nos habla mucho, nos dice mucho. Autopercepción versus ideología de género en el contexto actual. Y me hace mucha gracia cuando habla de la autopercepción, porque muchas de las cosas que uno ve en la actualidad, pues siempre han sucedido, siempre han sido, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo de pequeño vivía en una zona rural y yo recuerdo muchas cosas de ahí, ¿no? Muchos personajes. Yo recuerdo que estaba Tarzán, allá estaba Rambo, no sé, siempre habían varios así, ¿no? Varios personajes, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que a veces me topaba a Tarzán, que Tarzán, ¿verdad? Era un tipo que siempre estaba sin camisa, con un pañuelito que amarrado y a veces se ponía a gritar como Tarzán. Sí, digamos, también Rambo y no sé, yo me imagino que en los pueblos, me imagino que tal vez usted lo llegó a ver, estos tipos de personajes. A mí lo que me llama la atención es que ya ahora
ya no son esos personajes que uno veía, no, es que el problema de uno ve, digamos, tal vez en algunos países, incluso europeos, que hay gente que se mutila, que hay gente que se quiera, ¿no? Y dicen que son que son un ser mitológico. Y entonces, esta, bueno, no sé si, ¿verdad? ¿verdad? Pero que ahora se lo toman en serio. Antes era como de broma, antes era uno bromeaba, ¿no? Yo recuerdo que yo pasaba por donde estaba Tarzán y le decía, Tarzán, grite. Entonces el hombre se ponía, se emocionaba, ¿no? Y era realmente diferente. Yo creo que también Sí, eh, muchos de nosotros, yo lo comentaba en otro programa, doctor, muchos de nosotros que admirábamos y veíamos de las caricaturas, siempre fuimos un personaje, ¿no? Yo considero que yo soy mayor que usted, me imagino que sí, usted es mayor que yo, pero cuando yo estaba joven vi a los super amigos que hoy son la Liga de la Justicia. Entonces yo tenía mi personaje favorito, yo era Batman, uno de mis hermanos era Superman, el otro era, no sé, Aquaman, y no sé. Entonces, que yo sintiera que era Batman, no significa que fuera Batman, ¿no? claro. Entonces, pero ahora uno ve que todas las cosas cambian. Pero ya haciendo esta pequeña introducción, que le invito a los participantes desde ya, escribir desde ya, quiero empezar haciéndole las preguntas, porque en realidad yo tengo que aprovechar el tiempo que usted sacó el día de hoy para hablarnos de estos temas tan interesantes y para no solamente hablarnos, sino darnos ese punto de vista desde la perspectiva profesional. Como primera pregunta en esta entrevista, a ver, ¿cómo ves el impacto de las nuevas ideas sobre la identidad de género en la estructura familiar tradicional? Ok, Harry, bueno, para iniciar, creo que es importante que discutamos a qué nos referimos cuando hablamos de autopercepción y a qué nos referimos cuando hablamos de ideología de género. Entonces, porque a veces pueden usarse estos temas como de manera intercambiable o de manera equivalente y no es correcto porque da el lugar a malentendidos, digamos, o incluso a discursos de odio. Cuando usamos pues la lógica, la evidencia científica y demás, no necesariamente un discurso o un juicio de la realidad no tiene por qué estar cargado con alguna emoción negativa o con algún tipo de discriminación a un grupo, sino que más bien es una observación de la realidad. Estas cosas es donde está involucrada la percepción, que es la que usamos nosotros nuestros sentidos y por digamos nuestra estructura cognitiva previa para emitir un juicio sobre la realidad. Entonces podemos usar nuestros ojos, nuestros oídos y demás, nuestro tacto, para decir pues yo soy esta persona, yo me comporto de esa manera y demás. Entonces el autoconcepto viene muy relacionado, perdón, la autopercepción viene muy relacionada a lo que es el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, que son parte de la identidad psicológica que forman la personalidad y la estructura psíquica del ser humano. Entonces, ahora, eso, a través de la autopercepción, nosotros podemos construir nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, nuestra autoestima y nuestra identidad como persona. Eso es muy importante porque todas las personas necesitamos una identidad pues integrada, sólida, en la mayoría de los casos. Eso es lo que todos aspiramos, digamos. No hay nadie que tenga como un 100% de que diga yo tengo 10 en mi identidad bien formada, sino que es un espectro. Entonces voy a retomar el tema más adelante. En cuanto hablamos de ideología, usualmente la palabra ideología, originalmente esta fue una especie de doctrina que hacía como una especie de culto a las ideas allá por el siglo XVIII. Entonces, a raíz de eso, ahora se puede usar la palabra ideología para describir un conjunto de ideas para que caractericen ya sea a un grupo, a una colectividad, a una época, a un movimiento cultural, religioso, político. Por lo tanto, cuando hablamos de ideología estamos hablando de un carácter dogmático que, por decirlo así, es así porque sí. No necesito justificarlo, no necesito fundamentarlo. Es así como por una inercia cultural, digamos, o una inercia de un grupo que tienden a identificarse. Las personas, um, estas personas que usan el alfabeto y demás para organizarse, cuando se les menciona
frase ideología de género la toman como si fuera algo peyorativo, como que si fuera una ofensa, digamos. Entonces es un término que se puede usar de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género, que es como la bandera sobre la cual, ah, digamos, el estandarte a que siguen, digamos, es como tolerancia, inclusión y demás. Sin embargo, a la hora de la práctica, pues hay grises y matices, ¿no? Entonces, eso genera una cierta cantidad de problemas por el carácter impositivo que tiene recientemente. Una de las principales consecuencias ha sido el ataque a la familia tradicional, que usualmente es hombre, mujer e hijos. Este no es el primer ataque que la familia tradicional ha recibido. Recientemente, si vemos décadas atrás, hubo una especie de fuga o abdicación de la responsabilidad por parte de muchos hombres jóvenes, que se puso muy de moda las madres solteras, demasiado de moda. Es un ataque a la familia tradicional tal cual, porque después dejan a la mamá sola y entonces el tipo se va por una falta de responsabilidad, que obviamente sigue siendo una desestabilización en la estructura familiar. Las consecuencias que tiene esto, de las nuevas ideas, o podemos hablar de ideología en los casos más radicales, de la ideología de género en la estructura familiar tradicional. Aquí nos referimos al modelo occidental, digamos, porque pueden haber familias tradicionales en el Medio Oriente que pues ya estamos hablando de poligamia y otras cosas, ¿no? Entonces, en la familia tradicional es, en el caso del occidente, pues es el ladrillo con el que se construye la sociedad, digamos. Si la sociedad fuera una estructura hecha pues de piedra o ladrillos, la familia sería la unidad principal. Sin embargo, ha venido desestabilizada desde hace mucho tiempo y recientemente ahora con esta, con los roles, digamos, más dispersos, ya no tan definidos, que era como antes era fácil, pues era mamá, papá, hijos, roles muy estrictos, digamos, en algunas ocasiones, pero que sirven como de guía para la conducta de los niños que van en crecimiento. Yo pienso que es alarmante, digamos, por ejemplo, hablamos del impacto también sobre la familia. Ya en Europa, ¿verdad? Vemos cómo lo que se refiere a la natalidad son bajísimas, ¿cierto? Son bajísimas. Por ejemplo, en países latinoamericanos como Uruguay, quizás Chile, la tasa de natalidad es muy baja. Digamos, en Costa Rica es de 1.5. En España vemos que por ahí uno anda similar, 1.5, y menos del 1 creo que está Portugal también. Ha decaído mucho porque cuando habla de familias, hoy por hoy es de esa familia de papá, mamá y los niños, ¿no? Yo pongo como ejemplo Costa Rica. Costa Rica, ya se ven muchas personas viviendo solamente con mascotas, por ejemplo, ¿verdad? Que no decidieron no tener hijos y viven con mascotas. E incluso a mí me llamaba mucho la atención que en Costa Rica también sucede que muchas personas se casan, pero resulta que la chica tiene un apartamento, el chico tiene un apartamento, y de lunes a viernes viven en apartamentos y los fines de semana se ponen de acuerdo para irse para uno de los departamentos, pero no viven como normalmente se está. Yo tengo más de 20 años, pero yo vivo con mi esposa, ¿no? Uh-huh. Y difícilmente juntos, igual mis papás, igual. Pero uno va viendo, digamos, estos cambios y es una realidad y que a veces viene también mucho la mano de un plan. Bueno, en este sentido y con estas preguntas, ¿verdad? Que tenemos planificadas y haciendo. ¿Qué opinas sobre la enseñanza de los temas relacionados con la identidad de género a los niños en las escuelas? Tal vez latinoamericano, pero yo sé que en países sí. Ocurre, ¿no? En Costa Rica estuvieron muy fuerte, estuvo hablando se estuvo metiendo muy fuerte con un adoctrinamiento fuerte. Y lo vemos, por ejemplo, en España, en algunos países,
Eh, y ¿Qué opinas sobre las enseñanzas del tema relacionados a identidad de niños y niñas? Resulta que hay afiches, y lo vi yo en España, que por ahí, eh, donde dicen que un niño puede tener genitales, un niño varón puede tener genitales femeninos, y una niña puede tener genitales masculinos. Entonces, vamos a ver, partiendo de ahí, entre otras cosas, ¿no? Si hablamos en el contexto de Canadá, hablamos en el contexto de España, es alarmante. En el contexto latinoamericano es menos, pero siempre se da. Así que en este Claro, sentido, vuelvo a hacerle la pregunta sobre la enseñanza de temas relacionados con la identidad de género a niños en escuelas. sí. Bueno, teniendo en cuenta que pues, como médico, como psicólogo, pues es incluso mi labor ética siempre basarme en la evidencia científica, en los hechos, en la observación de la realidad tal cual es. Y en especialmente cuando hablamos de educación de niños, es bien importante adaptar los mensajes al desarrollo cognitivo, o sea, prácticamente darle el mensaje a la edad correcta, el mensaje correcto a la edad correcta, ya que cuando la identidad está en formación, el ser humano es muy voluble a dejarse influenciar, ya sea por dogmas y demás. Entonces, por eso el otro punto muy importante, aparte de ser la educación basada en ciencia, adaptar el mensaje a la edad, porque considero que es una discusión muy importante, no puede dejarse de lado, no puede simplemente ignorarse que estos temas de género y de identidad existen, sino que deben tratarse de la manera adecuada. El tercer punto muy importante, y que si es en el contexto de la familia tradicional, que en un contexto ideal son ambos papás, es involucrar a los padres. Es muy, muy, muy importante la supervisión de los padres, no solamente de los niños, sino también de las instituciones, ya que puede pasarse por alto, y incluso se le puede pasar por alto a profesores, puede pasársele por alto a las mamás, a los cuidadores en general, de qué tipo de mensajes son los que están recibiendo los niños. Sucede en muchas ocasiones en Estados Unidos, cada vez es más común, eh, que los padres tienen que organizarse literal y citar a una junta de profesores para decir por qué se está enseñando esto en mi escuela, por qué le están enseñando esto a mis hijos. Cuando tienen niños de 8 años siendo expuestos a prácticamente tutoriales prácticas, de prácticas coitales, sexocoitales, digamos, de cuáles son aceptables y cuáles no. Y cada vez como que las prácticas aceptables son más y más y más y más al punto que ya se vuelve ridículo, risible que estén haciendo como cómics para niños sobre distintas prácticas. Para no adentrar, yo sé que es difícil pues, describirlo en estos espacios, pero creo que sabemos a qué nos referimos. Entonces, esto no significa que como psicólogo yo no vea que la variación de los roles tradicionales existan, porque sí existen, siempre han existido todo el tiempo. La cosa es hasta qué punto es simplemente un abuso de la identidad de formación de los niños. Porque sí, claro, de pronto sí sucede. La disforia de género existe, es un diagnóstico tal cual. Y sin embargo, incluso los expertos en el tema pues dicen, no, hay que darle chance hasta que ya sea un adulto. Porque en las escuelas o cuando los niños son vulnerables puede ponerse muy raro el asunto. Porque no se sabe qué es propio de la naturaleza del individuo y cuáles son las influencias o presiones sociales, digamos. Que la escuela puede ser por el rol de que tienen de autoridad los maestros y demás. Claro, en ese sentido, eh, sí, digamos, sabemos de la diferencia y todo esto, ¿verdad? Ahora muy bien, y claro, los padres de familia levantamos la voz, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he visto vídeos, por ejemplo, había un papá indignado porque pusieron una bandera multicolor, ¿no? Pero podría ser también, digamos, que alguien ponga otra cosa, ¿no? O sea, entonces, el respeto en lo que creemos, ¿no? Porque
Vamos a ver, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en la escuela primaria, eh, daban clases de religión. Y en esas clases de religión, digamos, las personas que, eh, los católicos recibíamos la clase de religión, pero resulta que había gente que no era católica, era, por ejemplo, no sé, evangélica. Entonces, a estas personas se les respetaba el espacio y no se les daba las clases de religión, aunque eran 2 o 3 personas. O sea, el aula, no sé, eran de unos 50 niños y habían tal vez 2 niños que no eran católicos, no recibían clase, no eran obligados a recibir esa clase, ¿verdad? Hoy sucede, digamos, que se nos impone a todos, en general. Pero bueno, continuando con estas preguntas y continuando con este tema del día de hoy es autopercepción versus ideología de género en contexto actual, y que nos acompaña el doctor Maynor Saldaña, que es médico y también es maestría o un máster, para ver. Un máster, perdón. Sí, 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 bueno, un sí, máster, un máster de maestría, un psicología máster clínica y en, comportamental. ajá, en psicología. Ok, ok. Es que, es que la cultura actual está presionando demasiado a las personas a eh, a aceptar concretos de género que no comparten, conceptos de género que no comparten. Pues, en definitiva, en criterio personal, sí, es notable el movimiento cultural en cuanto al progresismo, digamos, fuera del recipiente, digamos, cuando ya estos movimientos se convierten en lo que juraron destruir, usando la bandera de la aceptación, la igualdad y demás, y la tolerancia en los espacios, pues de pronto todo se torna en un carácter impositivo. Y ahí es cuando ya la cuestión se pone fea, porque cuando se ejerce una presión considerable para que todos acepten sin cuestionar conceptos que primero seguramente no conocen y segundo que no comparten, están simplemente fallando a esto de que se deben respetar las libertades individuales, a pesar del enfoque o del énfasis que se está haciendo ahora en las libertades individuales y en las percepciones individuales, que como no cada individuo puede hacer lo que quiera, como si no viviéramos en un marco social, pues. Entonces los seres humanos desde siempre nos hemos organizado en grupos, en comunidades, y por lo tanto es importante, hay normas que son habladas, normas que no son habladas, hay normas que están escritas incluso, y ya podemos hablar de cómo vienen y se organizan y se forman constituciones que hacen la ley en ciertos países. Claro, como todo sistema humano es imperfecto. Así Sin es. embargo, Adelante, ahora que... parece que tiene problemas el invitado. Hola, hola, Adelante. ¿me escucha? Sí, se escucha. Todo Ok, perfecto. congelado, pero ya está. Sí, Claro. sí, decía que como todo sistema humano es imperfecto y siempre es necesario que haya diversidad de pensamientos, pero la clave es que nadie se sienta obligado a participar en algo en lo que atenta contra sus principios. O sea, es la clave de la tolerancia entre seres humanos. O sea, podemos existir con diferentes creencias. Sin embargo, cuando se usa este mensaje y al nomás se tiene cierto poder político para hacer presión, se convierte uno en lo que prometió no hacer, entonces ya todo el mensaje pierde cualquier tipo de fundamento lógico. Creo que nos van empujando, ¿verdad? Nos van empujando a través de los medios de comunicación y nos van llevando a una agenda que hablamos del 2030, ¿no es cierto? Eh, y siento que trabajan muy fuerte en este sentido. La presión es muy fuerte desde los medios de comunicación masivos, desde redes sociales, desde todos los puntos, para que nosotros estemos aceptando todo esto. Ok, bueno, perdón, vamos a seguir. ¿Cómo se pueden equilibrar los derechos de las personas con identidades de género no tradicionales con el derecho
a preservar creencias religiosas o personales, que yo creo que tratan a las personas que piensan de forma tradicional o a las personas que las creencias religiosas les trata de progresar. Entonces, en este sentido, pueden ayudar. Sí, bueno, es importante que haya respeto mutuo, pero también es muy, muy, muy importante que hayan límites claros sobre qué estamos dispuestos qué libertades estamos dispuestos nosotros a sacrificar, pues. Porque pareciera que es un tira y afloja de que cuando un grupo tiene la pelota quiere oprimir y reprimir al otro, y cuando este otro equipo o este otro grupo, digamos, que fue reprimido durante un momento histórico, luego tiene la pelota, entonces ahora este va a vengarse y va a reprimir a los demás. Entonces esto siempre ha sucedido a lo largo de la historia, un tira y afloja entre conservadores, que por lo general pareciera de que la sociedad avanza así. Los progresistas pues exploran y hacen pues lo que saben hacer, que es como derrumbar los conceptos o los preceptos que ya están y buscar otras cosas para ver si funciona. Sin embargo, no siempre funciona. Y los conservadores son como, no, esto es lo que ha venido funcionando y esto sí se va a mantener, a pesar de que el sistema sea imperfecto. Entonces, hay espacio para que todas las personas puedan vivir tranquilas sin que haya problema. El problema es cuando se empieza a imponer sobre los demás. Entonces, las instituciones que se han mantenido por siglos, pues ya sea el matrimonio, las organizaciones políticas entre países, los grupos religiosos y demás, tienen una función social pues, para mantener la cohesión. Entonces, cuando vienen movimientos sociales que simplemente no ofrecen alternativas que, digamos, funcionen de manera eficaz para que como humanidad podamos seguir progresando, sino que simplemente vamos a destruir todo para ver qué pasa. Entonces en ese caso sí ya se vuelve extraño, porque hay libertad de culto, libertad de religión y todo, pero estas personas parecieran de que son libres de hacer todo menos lo que ellos no están de acuerdo, digamos, si eso tiene un sentido. Entonces al final es lo mismo que ha venido pasando todo el tiempo. Bueno, y cuando uno habla del progresismo, si fuera algo sano, si fuera algo con lógica, pero cuando vemos lo que ha hecho el progresismo en Europa, Europa está en serios problemas el día de hoy. Sí. Serios problemas. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque tratan, no sé, a veces son como muy, no sé si son correctos, entre comillas. Entonces se les ha ido de las manos el tema de la migración masiva, ¿no? Descontrolada, que vemos toda la problemática que hay en Francia, vemos toda la problemática que hay en Inglaterra, vemos los problemas terribles que tiene España, una España progre, ¿verdad? Gobernada por la izquierda, donde se pasaron leyes absurdas, donde un hombre, una persona, todo que tiene barba, ¿no? Puede ir y decir, yo no me llamo Harry, yo me llamo María, me identifico como una mujer, me inscriben, me dan los mismos derechos de una mujer y me dan el DNI donde dicen que soy una mujer con barba, con apariencia de hombre. Salgo yo y golpeo a una chica y no me acusan como un hombre que golpeó a una chica, me acusan como un pleito de mujeres. Así esto es progresismo, eso no, para mí no es progresismo. No es progresismo, eso es una tontería. Esto va más allá. Sí. Ahora, dentro de otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que uno ve, por ejemplo, y digo, esto jamás puede ser progresismo, esto es un retroceso. Que se debe respetar, sí, se tiene que respetar a todos, sentido común, con sentido común. Claro. Sí. Ya te voy a dar la palabra para seguir haciendo, bueno, nada más quería hacer este comentario con sentido común. Y por eso Europa ahorita está metida en un zapato. Y los más conservadores, como Polonia, o creo que, si no me equivoco, bueno, y los países del este, mejor, o más conservadores, están en ese sentido, en ese aspecto, están más protegidos y un poco
con todo esto. Pero bueno, y esto está pasando también en Latinoamérica, esto está pasando en México, esto está pasando en Costa Rica, esto está pasando en muchos lugares. Así que de verdad que es alarmante y es preocupante. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto de las discusiones sobre el género en la institución del matrimonio tradicional? Porque ya se pueden casar personas del mismo sexo. Entonces, eh, ¿qué opinas sobre esto? Pues Sobre el impacto cuál es tu ha sido opinión, el impacto en este sentido. Ujú. es notable y es evidente, incluso uno puede irse a los números, a las estadísticas y demás. Igual, correlación no siempre significa causalidad, pero a medida que pues este culto a la individualidad se ha ido pues haciendo más difundido, cada vez más fuerte, y entre estos de cierta manera ese culto a la sexualidad y el género ha influido en los índices de divorcios y en las pocas tasas de matrimonios. Y este concepto que se maneja entre las personas jóvenes, de que literal, pues los hombres piensan que llevan las de perder, las mujeres piensan que puedan salirse cuando quieran y demás, que igual, cada quien está en su derecho, la sociedad así lo ha dictado, o sea, a las de la ley si nos vamos, o sea, perfectamente legal y todo, cosas que antes no se podían hacer, y que pues permite uh, evitar situaciones de violencia y demás, que ha sido muy beneficioso. Sin embargo, sí ha sido notable, sí ha sido notable el impacto sobre la institución del matrimonio familiar de papá, mamá, niño. Ahora sí ya es un poco más difícil y de hecho ya literal es ir a contracorriente. La gran mayoría de profesionistas en general no es algo a lo que aspiran, digamos, un matrimonio estable durante el tiempo, sino que pareciera de que ahora el modelo es de uno por vez, monogamia en serie, digamos, así se le denomina. Entonces, el impacto ha sido notable. Que si hay causalidad entre la discusión de género, a título personal no sé, pero sí pareciera que hay una correlación. Uh-huh. Sí, en este sentido, claro, eh, es muy lamentable porque sobre el matrimonio es muy altas, ya nadie quiere prometerse, Uh-huh. ya nadie quiere esas responsabilidades y es algo muy doloroso. Creo que muchos de los que crecimos viendo a nuestro papá, a nuestra mamá, queríamos ese modelo muchas veces de matrimonio, ¿verdad? Nosotros queríamos, yo siempre quise una esposa algo así que parecía a mi mamá, ¿verdad? Que seguimos viendo modelo, ¿no? Y yo creo que también me ha funcionado y me siento muy bien. Ok, ¿crees que las nuevas ideas sobre identidad de género están afectando negativamente los valores morales en la sociedad? ¿Sí me Bueno, escuchas? ah, sí, sí, en este caso yo considero que es fundamental, que para toda sociedad tiene que mantener principios éticos. Eh, la gran mayoría aquí en el occidente pues se ha hecho a través de las enseñanzas religiosas, la gran mayoría del cristianismo, y pues que tiene pues una muy buena base, ¿no? El mensaje de amor, tolerancia y demás es, es muy bonito. Sí, Sin embargo, la confusión en cuanto a roles de género que se ha dado recientemente y desdibujar los límites del comportamiento y de las conductas que son aceptables, sí ha generado este entorno de incertidumbre, digamos. Entonces, en cierta manera sí se pueden socavar los valores al hacer la sexualidad y el género y la identidad sexual el centro de la identidad del individuo, porque pareciera de que es esto lo que se ha puesto en el centro de la discusión. Ya otros valores como la responsabilidad y demás parecieran que son secundarios y la identidad sexual, eso es lo que hace el individuo. Entonces ese enfoque único en la identidad sexual orientado al hedonismo y al placer, en cierta manera, no en sí la discusión sobre género puede ser lo que socave los valores morales, sino lo que se hace o el libertinaje que se permite a través de esta bandera de inclusión, aceptación y tolerancia. ¿Tolerancia para qué?
Esa es la pregunta que debería hacerse. Sí, yo creo que, bueno, ya atrás cuando vemos, cuando hablamos también del matrimonio, hablamos de las nuevas ideas de yo estaba, ¿verdad? Ahora es normal ver diferentes bueno, son matrimonios, pero diferentes a lo que es normal, ¿no? Eh, con sus mascotas que tienen un cuidado personalmente pues, amor a los animales, ¿no? A los animales hay que cuidarlos, hay que tener condiciones, pero no los veo yo ocupando respeta, sí, pero no lo veo ocupando el lugar de un hijo. Creo que se ha perdido mucho la vida también. Y creo que está funcionando mucho, ¿no? Lo que se está tratando de hacer, y es una realidad, no es que somos no es una realidad que se quiere también que haya descenso de la población. Y una forma de conseguirlo es menos nacimientos, pero que también se promueven temas, por ejemplo, para reducir la población como el aborto y la eutanasia, entre otros temas. Y es una realidad. Este tema, por ejemplo, de la eutanasia, eh, no es solamente que va dirigido para personas que están en la fase terminal, sino que, por ejemplo, en Países Bajos, en países europeos, como en Colombia, ya usted decide, no sé. Hay personas, por ejemplo, en Europa que dicen, bueno, es que está ya, a ver, no conseguimos, no tenemos, la vida no tiene sentido para mí en este momento. Entonces van a una camarita. ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido mucho el rumbo, se ha perdido. Y en el caso de la familia tradicional ya nadie piensa en el hijo, hijos, ya nadie piensa, sino en lo menos responsable que se pueda, en la menos responsabilidad que haya. Y más en el disfrute mío, y más en el placer mío. Ahora yo creo que está a viajar, está de moda conocer, alguien va a decir, un profesional, antes de tener hijos, antes de tener un matrimonio, mejor me voy para, para Asia, mejor me doy este gusto, mejor me doy este placer y no me complico la vida. Yo siento, y una opinión muy personal, que antes de que fuera papá, antes de que fuera padre, yo no podía saber qué es sentir amor por un hijo, porque no era papá. Cuando nació mi hija, yo le digo que he tenido yo en mi vida. Y hasta el momento, es algo, el, yo no les puedo explicar a los que no son papás, no les puedo explicar qué es lo que se es algo increíble, que hace también más sensible. Antes vi una película y pasaba algo a un niño y yo no lloraba. Ahora yo veo que le pasa algo a un niño en una película y yo me pongo a llorar porque yo me imagino que es mi hija. Entonces, es abrazarlos, besarlos, educarlos. Es una experiencia de verdad que yo no la cambio. Bueno, ¿qué piensas sobre el debate entre la biología y la autopercepción en el contexto de la identidad de género? Pues, ok. Considero de que, pues del último siglo para acá, con la tecnología y los avances que han habido en nuestro conocimiento de genética y demás, este debate tiene como para sacarle mucho provecho. Sin embargo, recientemente se ha usado solamente para antagonizar. El ejemplo más claro está ahora recientemente en los Juegos Olímpicos. Estuvo bastante interesante toda la discusión que se armó sobre los grises y matices que pueden suceder, porque pues la biología de pronto
sí, claro, o sea, tiene como el patrón normal que suele ser el 90 y tanto por ciento de lo demás, pero de pronto hay quienes se salen de la norma y sobre qué puede hacerse y la confusión sobre si los genitales determinan el género de una persona o no, que pareciera de que en algún momento cuando conviene dicen que sí, cuando conviene dicen que no. Entonces se puso muy interesante. Como médico, pues yo siempre estoy como del lado de la ciencia y de lo que de pronto podemos medir. Sin embargo, con cautela siempre, ¿no? Porque no, o sea, pues los avances científicos pueden estar como muy actualizados, sin embargo, de pronto podemos conocer algo de lo cual desconocíamos totalmente y que puede agotar todos nuestros conocimientos anteriores, ¿no? Siempre ha sucedido, los paradigmas cambian, pero sí, pues yo me inclino al lado del conocimiento de biología y demás, pues, y que los roles de género eh, no son una construcción meramente social, sino que vienen basados en comportamientos naturales, basados en la biología en general. Pues. Sí podemos hablar de cromosomas, podemos hablar de hormonas y demás, de desarrollo muscular, desarrollo óseo y todas estas cosas. Entonces que hay diferencias muy marcadas. Eh, ¿Cómo se le llama? A la variación que hay entre macho y hembra en la gran mayoría de especies, así como sucede en peces, en aves y todo eso, pues también sucede en mamíferos, pues y nosotros los seres humanos también, pues mamíferos de la familia de los primates. Y también hay dimorfia de género, pues, esta variación que hay entre machos y hembras, con sus excepciones, que de pronto pues, sí pueden salir a anomalías, no en el sentido peyorativo, sino anomalías porque se salen de la norma. Entonces, al final, ¿qué pienso del debate entre esto? Pienso que debería hacerse más, no con un objetivo de antagonizar, sino de sacarle mayor provecho. Yo creo que la misma naturaleza nos dice, ¿no? Cuando Mm, a mí alguien me decía, voy a ir breve porque tenemos 3 preguntas y tenemos prácticamente 10 minutos. eso. Pero es muy interesante cuando uno ve, por ejemplo, uno ve las mujeres, la cintura de las mujeres, ¿verdad? Pero, o sea, la naturaleza no le puso la cintura, esa forma, la cintura de las mujeres, para que se vieran bonitas. Tiene una función, ¿no? Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque alguien me decía, usted sabe que las mujeres tienen la cintura, porque cuando tienen al bebé, como pongo el niño aquí, el niño se engancha muy bien, aquí se engancha. Y es parte de la naturaleza. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista de la naturaleza, no se equivoca. Nosotros estamos cambiando en este siglo, en este momento, estamos tratando de ir contra de la naturaleza, que la naturaleza es sabia. ¿Crees que, ¿Crees que el debate sobre la ideología de género está limitando la libertad de expresión de quienes sostienen opciones más tradicionales? Um, bueno, muy buena pregunta. En este caso, lo que yo pienso no es en sí el debate sobre la ideología de género lo que esté limitando a las personas, sino los grupos más radicales que cuando llegan a puestos de poder, estas personas sí coartan. O sea, quien hace la coartación y la represión de la libertad de expresión de las otras personas son otros seres humanos. Entonces no podemos culpar el debate en sí, porque el debate simplemente va a existir cuando hayan dos conceptos que se opongan, digamos. Y eso en todas las esferas del ser humano, eso siempre van a existir opiniones opuestas y el debate siempre va a estar para que nosotros le saquemos el mayor provecho como seres humanos. No considero que el debate sobre la ideología coarte la libertad de expresión, pero sí las personas que sostienen posturas más radicales tienden pues, a querer coartar, a querer silenciar a las personas que están en el opuesto extremo de, del debate. Eh, ¿cómo, crees, eh, ¿Cómo crees que los cambios en las percepciones están afectando a la estabilidad social? Uf, pues la verdad sí considero que están contribuyendo. Hay muchos factores en general, con la falta de responsabilidad en hombres jóvenes. Eh, Considero que tenemos ejemplos como Canadá,
tenemos ejemplos como Estados Unidos, en la que la polarización cada vez está más y más grande, quizás en cuanto a género y demás. No lo veamos aquí en Latinoamérica, porque tampoco es que gocemos de una estabilidad social muy grande que se diga. Siempre ha habido como esa tensión y esa presión a punto de estallar en todos los países de Latinoamérica, por eso tantas guerras civiles, regímenes y demás. Es como en el contexto histórico latinoamericano, para nosotros la inestabilidad es como normal. Sin embargo, en otros países que gozan de estabilidad social, esto sí ha venido a ser un factor disruptivo, no solo entre grupos de hombres, mujeres y demás géneros que se quieran establecer, sino incluso dentro de la familia, donde ya los niños menores de 10 años pueden demandar a los papás y meterlos presos por negarles un tratamiento hormonal, digamos, para afirmación de género, entre comillas, digamos, sabiendo todas las consecuencias que puede tener los bloqueadores de la pubertad y demás, pues que se quiere vender como que son inocuos, como que no pasa nada, pero no se puede tapar eso con un dedo, las consecuencias en el sistema endocrino y demás sí suceden, existen. Entonces la inestabilidad es en todos lados y considero de que sí ha sido un factor para darle más revolución a todo el conflicto social que hay actualmente. A la última pregunta se tocó un tema muy interesante, y es que a veces se dan muchos países en Costa Rica de aprobar la Asamblea Legislativa por un grupo de izquierda que se llama Frente Amplio, sobre que los niños pudieran pedir la reasignación de género a partir de años. Ok, yo personalmente respeto a todas las personas. Si una persona tiene una orientación, lo que pasa es que lo que se está vendiendo desde el punto de vista científico no existe la reasignación en este sentido, claro, ¿verdad? De que un niño pueda hormonizarse y transformar sus genitales masculinos y hacer una vaginoplastia, dice, en una niña. Esto no existe, o sea, esta ciencia, esto no es actualmente posible, no es posible. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre va a reclamar su lugar. Si una persona se hace una resignación, no es cierto, un hombre se hace una resignación y se hace una vaginoplastia, podrá estéticamente parecer, pero va a tener problemas graves y consecuencias graves de salud. Porque lo han dicho muchas personas que han practicado, ¿no? Cuando se hacen eso, realmente tienen que estar limpiando y tienen que estar teniendo cuidado, porque eso es cierto. Porque la naturaleza dice, eso no es normal. Tienen que, de por vida, tomar medicamentos. Esto me hace a mí sospechar las farmacéuticas, ¿no? Y el profesional, comillas, que hace este tipo de cirugías sabiendo que es un engaño. No hay la tecnología para la reasignación de género. Pienso que si una persona tiene, digamos, que una persona o sea, va a vivir su vida, hágalo de una forma natural, que no comprometa su salud, no comprometa su vida, ¿verdad? Y yo no soy médico, pero como se dice, como comunicador que he escuchado y hablado con tantos médicos, pues me entero de padre y familia, y como una persona responsable se lo digo a usted que nos está viendo de la pantalla. Bueno, para último y para terminar, ¿ves un futuro en el que construir con nuevas ideas sobre el género están, crees que están de coexistir? Bueno, considero de que no son cosas mutuamente excluyentes. Considero de que si hay un conflicto,
pero sí considero también que pueden coexistir y considero que el conflicto, la crisis y el debate es beneficioso para toda sociedad. Si no existiera esta tendencia de los seres humanos a querer decir yo tengo la razón porque sí, y vos callate porque pensás lo contrario a mí, si no existiera eso, la sociedad definitivamente sería un mundo mejor, considero. No considero tampoco que las nuevas ideas deban reemplazar a las creencias tradicionales, pero sí considero de que es un proceso normal en la sociedad en que hayan grupos que pues, se dedican a ser como revulsivos y hay grupos que se dedican a mantener lo que se funciona en la sociedad. Es crucial que no sea impositivo, porque la evolución social, la evolución cultural, pues ya se da de manera natural, pues. Sin embargo, cuando empieza a hacerse de manera impositiva, con cancelación de las personas que tienen opiniones distintas y demás, ya se vuelve difícil, especialmente cuando se hacen bombardeos de mensajes confusos desde temprana edad, sabiendo cómo respetar los límites, pues, sabiendo cuándo hacerlo y cómo hacerlo, considero de que sí es algo que puede coexistir. Esta discusión sobre pues, disforia de género y demás, transexualismo y todas esas cosas que históricamente, culturalmente siempre ha existido, sin embargo nunca ha sido tan promovido, si esa es la palabra, como ahora, o incluso impuesto, como podría ser en algunos casos, como se está dando en Europa, Canadá y demás, que ya literal estamos teniendo personas con claros trastornos de la personalidad, instilando ideas en niños vulnerables, pues. Y básicamente eso es sembrar caos en la sociedad a futuro, pues son bombitas de tiempo. El mundo, bueno, sí, va cambiando, pero de esta manera, estas ideas y este progresismo de Europa, de años, todo lo que construyeron, Sí, se cosecha lo que se siembra. sí, todo esto que construyeron y todo esto que dijeron, se les va a venir, se les va a caer por una simple y sencilla razón, porque hoy por hoy no se puede, hay una censura tal en Europa hablar de algunos grupos que en algún momento van a poner su ley en la política, que les reproducen porque la familia, y que en algún momento van a decir esto no, es la realidad. Yo, mundo de verdad, y que todos reflexionemos en esto. Ojalá que no nos opaquemos para que nos apaguen nuestra. Este programa, Orgullo Heterosexual, se habla lo que no se habla en los medios de comunicación. En este programa siempre se va a hablar lo que no se habla en ningún medio de comunicación. No estamos alineados, así que siempre va a escuchar aquí y siempre va a encontrar aquí que usted no va a ver en otra parte. Agradezco muchísimo, de verdad, al doctor Maynor Saldaña, médico y también psicólogo, un máster. Gracias, hasta El Salvador, un abrazo muy fuerte y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos próximo viernes a partir de las 9 p.m. 9 p.m. hora de México Centro, 9 p.m. hora de Centroamérica y 8 p.m. hora de Bajo California, allá. Hasta luego, muchísimas gracias, que la pasen bien. Adiós.